Bueno, entonces Sí, vamos a empezar. está bien. Gracias. Bueno, nos faltaba hacer un ejercicio para terminar, o bueno, un tipo de ejercicios para terminar este sistema de costeos por procesos. Y bueno, es el caso en el que vamos a tener pérdidas en alguno de ellos, en alguno de los procesos. Entonces, algunos me preguntaban si la práctica era para hoy. Entonces, la práctica no es para hoy, es para el próximo martes. Voy a habilitar un espacio en la plataforma para que lo puedan subir. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos, ¿no? Em, bueno, esas son las dos tablitas que habíamos visto en la anterior clase. Sí, entonces el informe de cantidad y el informe de costos. Vamos a emplear la misma. Ahora vamos a repasar un poco. A ver, aquí les estoy mostrando la guía. Está igual en la plataforma para que lo puedan descargar. Bueno, en este caso vamos a analizar pérdidas de unidades y adiciones de unidades. Sí, entonces, a ver si leemos un poco. Dice, si en el primer proceso de departamento no se hace ningún ajuste especial, con lo cual automáticamente las unidades que quedan buenas asumen los costos de las unidades. Sí, entonces es el caso que estamos viendo, de las unidades perdidas, aumentándose su costo unitario. Esto en lo que tiene que ver con el informe de costos. En el informe de cantidades se tiene en cuenta el número para justificar las unidades que se iniciaron en el proceso. A ver, para hacerlo un poco más resumido, y bueno, ustedes lo van a poder leer después la guía. Cuando tenemos el caso de las unidades perdidas, vamos a ir analizando proceso por proceso. Si bien en el primer proceso nosotros podemos tener unidades perdidas, no vamos a tener un ajuste de esto en este primer proceso. Lo que vamos a hacer aquí es, por cuando haya unidades perdidas, hacer un ajuste por estas unidades perdidas en el costo. Y lo mismo vamos a hacer cuando haya unidades adicionadas. Entonces, este ajuste del que les estoy hablando no va a estar presente en el primer proceso, pero sí en el segundo proceso, en el tercer proceso, como es un proceso acumulativo, entonces se va a ver reflejado en todos estos procesos los costos por las pérdidas. ¿Sí? Entonces, hay esos dos casos, cuando son unidades perdidas y cuando son unidades adicionadas. Entonces, a ver, vayamos a analizar el ejercicio 2 correspondiente a un ajuste. Entonces, ¿qué dice? Una empresa inicia para el mes de enero su producción de 15,000 unidades. La empresa utiliza un sistema de costos por procesos y su planta tiene dos procesos. Al final, enero, se tiene la siguiente información. Entonces, en este caso, estamos analizando el periodo, es decir, un tiempo, en este caso, el mes de enero. Y al finalizar este periodo, vamos a hacer el costeo, ya que es una de las características de este sistema de costos. Entonces, a ver, en el proceso 1 dice que, a ver, durante el periodo se terminaron y enviaron al proceso 2 12,000 unidades, quedan en proceso 2,000 unidades con un grado de elaboración de 100%, 80% y 80%. Como les había mencionado, esta forma de notación significará el porcentaje, el grado de elaboración en cuanto a la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Dice, además se pudo observar una pérdida de 1,000 unidades. Nos dice que los costos fueron asignados en cuanto a los materiales, 2,680,000. En cuanto a mano de obra, 2,100,000. Y en cuanto a los costos indirectos de fabricación, 1,840,000. Bueno, entonces, eso en cuanto al primer proceso. En el proceso 2, podemos ver que las unidades que se terminan son 10,600. Se pierden 400 unidades y el resto queda en proceso con 0% para los materiales, 50% para la mano de obra y 60% para los IF. Esto en cuanto al grado de elaboración que vayamos a tener.
Entonces, los costos del periodo fueron para materiales 0. No hemos tenido costos para materiales. Para mano de obra vamos a tener un costo de 1.540.000 unidades. Y para los costos indirectos de fabricación, 1.230.000 unidades. Y entonces esos son los datos que tenemos y vamos a proceder a trabajarlos. A ver, ¿quién está con el micrófono encendido? Bueno, vayamos a ver entonces aquí el informe de cantidad y el informe de costos y así vamos a poder encontrar lo que nos pide el problema, ¿no? El costo unitario. Entonces tenemos una empresa y no nos dice el nombre, el periodo es enero, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos para varios procesos, vamos a utilizar los primeros dos. Nos dicen que vamos a iniciar 15.000 unidades, ¿sí? 15.000 unidades y, bueno, el total va a ser igual de 15.000 unidades, ¿no? No tenemos recibidas del proceso anterior, es el proceso 1. Van a ser las mismas 15.000 unidades. Entonces, en el proceso 1, nosotros habíamos visto que el enunciado nos dice del proceso 1 que se terminaron y enviaron al proceso 2 12.000 unidades. Entonces, terminadas y transferidas son 12.000 unidades. No nos habla de unidades retenidas. Y por lo tanto, las que se quedan en proceso van a ser 3.000 unidades. No. Nos dicen, perdón, y quedan en proceso 2.000 unidades y se perdieron 1.000 unidades. En proceso son 2.000 unidades y se han perdido 1.000 unidades. Listo, así es entonces. El grado de elaboración es del 100%, 80% para el caso de la mano de obra y 80% para los IF. Entonces, si nosotros sumamos esta distribución, nos vamos a dar cuenta que son las 15.000. Entonces, se ha distribuido de esa forma. Al proceso 1, entonces, ha entrado 15.000 unidades, se han iniciado cuando estaba iniciando el periodo, ¿no? 15.000 unidades. Al finalizar el periodo, se está haciendo el conteo y se ha visto que 12.000 unidades se han terminado y transferido. En proceso han quedado 2.000 y se han perdido 1.000. Entonces, de esa forma se ha distribuido. Bueno, entonces ahora analicemos el proceso 2. El proceso 2 dice que de las unidades recibidas se terminan 10.600 unidades, de las cuales se pierden 400 unidades y el resto queda en proceso. Entonces aquí vamos a tener 12.000 unidades y es lo que vamos a pretender distribuir. Entonces, terminadas y transferidas. Dice que se han terminado y se han terminado, es decir, ya han transferido ya producto terminado 10.600 unidades. No nos habla de un total de unidades en cuanto a si se ha terminado y se ha retenido. Nos dice que en proceso, bueno, se han perdido 400 unidades y el resto queda en proceso, dice, ¿no? Entonces son 10.600 más 400 son 11.000. Entonces, para que de los 12.000, tenemos que tener en proceso 1.000 unidades. El grado de elaboración es, en cuanto a materiales, 0%, en cuanto a mano de obra, 50%, y sí, 60%, si no estoy mal. 50 y 60%, sí, está bien. Bueno, ya, entonces hasta ahí tenemos esta parte. Ya, el informe de cantidades está entendido hasta ahí, entonces no tenemos las unidades terminadas y enviadas a producto terminado.
las que se quedan en proceso y las unidades que se han perdido. Y vemos que cuadra de esta manera. Bien, entonces ahora vayamos con el informe de costos. El informe de costos, no nos dicen el nombre de la empresa, el periodo que estamos analizando es enero, ¿sí? Bueno, entonces lo que queda hacer acá, inicialmente, es analizar los costos que se han tenido y se han gastado en los productos, bueno, o en las unidades que se han terminado. Y obviamente las que se han quedado en procesos o equivalente en productos terminados. Y las unidades que se han perdido en el primer proceso no vamos a tener un ajuste. Es decir, acá miren, no vamos a tener un ajuste. Aquí hay una parte, una sección donde vamos a tomar en cuenta el ajuste por unidad adicional o el ajuste por unidad perdida. Por lo tanto, en el primer proceso no vamos a tener este ajuste. Sin embargo, en el proceso 2 y en el proceso 3 y así sucesivamente sí vamos a tener este ajuste. Entonces, vayamos a analizar los costos que hemos tenido en el periodo. En cuanto a materiales, será el proceso 1, 2.680.000. 2.680.000. En cuanto a mano de obra, 2.100.000. En cuanto a costos indirectos de fabricación, 840.000. 1.840.000. Bien, entonces aquí vamos a tener un total de costos. ¿Sí? Va a ser la suma de estos tres elementos. Y ahí estamos claros, no nos hemos perdido hasta ahí. Ahora tenemos que encontrar los costos unitarios. Ahora, para estos costos unitarios lo que habíamos hecho nosotros es trabajar con unas tablitas de producción equivalente. Ahora, si nosotros vamos a recordar las tablitas de producción equivalente, teníamos prácticamente este formato y teníamos que trabajar con ello, ¿no? A ver, si analizamos el proceso 1 y el proceso 2, en el proceso 1 hemos terminado y transferido, según el enunciado, 12.000 unidades. Listo. No tenemos unidades terminadas y retenidas, unidades en proceso sí. 2.000 unidades se quedan en proceso. Listo. El porcentaje de avance. Para materia prima era del 100%, para la mano de obra del 80%, y aquí decir del 80%. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos ver, yo les había proporcionado en esta tabla de producción equivalente a las unidades perdidas. Por concepto, en las unidades perdidas no las vamos a considerar en la producción equivalente. ¿Cierto? Las voy a explicar bien, entonces no las vamos a considerar, esto estaba por demás, eso de las unidades perdidas en la producción equivalente, porque o también pueden trabajarlo y no tomarlo en cuenta al final. Esto es más de concepto, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, si sacamos la multiplicación de cuánto equivale en materia prima, pues según el porcentaje de avance, vamos a tener 2.000 unidades por 100%. Aquí vamos a tener las 2.000 unidades por 80%. Aquí las 2.000 unidades por el 80%. Entonces, en producción equivalente, lo que vamos a lograr tener es la suma de estos valores, ¿no? 12.000 más, en este caso 2.000, porque corresponde al 100%. Tiene tiene el grado de elaboración completo en cuanto a materia prima. Entonces son 14.000. Aquí lo mismo. Vamos a hacer la suma de las 12.000 más las 1.600 correspondiente a mano de obra. Aquí las 12.000 unidades terminadas y transferidas más el equivalente en CIF.
Ya, entonces tenemos esto. Una vez más, les repito, aquí está por demás esto de las unidades perdidas. No las vamos a tomar en cuenta en el cálculo de la producción equivalente. Bueno, entonces ya teniendo esta parte, vamos a encontrar los costos unitarios que habíamos dejado en el ejercicio 2, aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir este costo que se ha incurrido en materiales entre las unidades equivalentes del proceso 1. Entonces va a ser igual a este entre este total de producción equivalente. Lo mismo acá, vamos a tener la división de la mano de obra entre las unidades equivalentes a mano de obra en el proceso 1. Y lo mismo, vamos a tener el monto, el costo destinado a los IF en el periodo de enero, dividido entre las unidades equivalentes, unidades terminadas en cuanto a CIF. Listo, tenemos estos valores. Y aquí tenemos que hacer la suma, como habíamos hecho acá. Sí, la suma. Vamos a jalar este valor. Y aquí tenemos el costo unitario del proceso. Ya esto simplemente es del proceso. Aquí si hubiéramos tenido, bueno, aquí analizamos los ítems en cuanto al proceso anterior. En el proceso anterior podemos ver cuántos hemos recibido, cuánto inventario tenemos inicialmente y los ajustes. ¿Sí? Entonces, todos estos valores si hubiesen, sumarían acá. En este caso, en el proceso 1 no tenemos nada. Entonces, el acumulado tendría que ser acá lo del proceso anterior más los del proceso y serían el costo total del proceso en este caso, ¿no? Como no tenemos acá costos del proceso anterior, simplemente va a ser el mismo valor. Y vamos a tener el mismo valor. No va a cambiar en este caso. Ya, este es el costo total del proceso 1 y este es el costo total, el costo unitario, perdón, del proceso 1. Ahora aquí es lo que tiene que comprenderse. Aquí estamos encontrando los costos solamente de las unidades que se han terminado y las unidades equivalentes a producto terminado de las que estaban en proceso. Pero hay un monto hay una cantidad de unidades que se han perdido en el proceso 1. Y si revisamos, son 1000 unidades. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta este costo aquí A, nuestro costo unitario sería menor. Y estaríamos diciendo que se han producido. Entonces aquí estamos tomando el costo unitario, tomando en cuenta esas 1000 unidades más. Es decir, este costo representa esas 1000 unidades que se han perdido. O sea, está tomándolos intrínsecamente, si se puede decir así. Está tomándolos en cuenta. Ya, bueno, a ver, en el proceso se va a ir entendiendo mejor. Bueno, la distribución de costos. Nosotros hemos terminado transferido 12.000 unidades. ¿Sí? El costo unitario en este caso es de 481.000. No tenemos unidades retenidas, por lo tanto vamos a dejar esto vacío. Los materiales en proceso. Los materiales en proceso son 2.000, pero tienen un porcentaje de avance. Y tenemos que expresarlo en unidades monetarias, ya que estamos hablando de costos. Entonces acá lo que tenemos es las 2.000 unidades por el porcentaje de avance. En este caso es 100% por el costo unitario en cuanto a materiales. Acá. Listo, lo mismo acá. Tenemos 2.000 unidades multiplicado por el porcentaje de avance, en este caso es 80%, multiplicado por el costo de la mano de obra. Lo mismo acá. Para los IF. 2.000 unidades son las que se quedan en proceso. El grado de avance en este caso es el 80% y el costo unitario de los IF está acá representado. Bueno, ya tenemos eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar estos valores. El total de las transferidas más los que se han quedado en proceso. Y en el proceso 1 podemos ver que aquí
se compara y podemos ver que efectivamente se cumple, ¿no?, la igualdad. Entonces el proceso 1 estaría bien. Bueno, hasta aquí ya hemos encontrado los costos del proceso 1. ¿Ya? Entonces el costo total del proceso 1 son 6.620.000 y el costo unitario 481.000. Perdón, 481,13. Ahora analicemos el proceso 2. Ya, inicialmente analicemos los costos que se han incurrido en el proceso 2. En el proceso 2, entonces, los costos. Ahorita vamos a ver la parte de los ajustes. Veamos primero los costos propios del proceso 2. Entonces, analicemos esta parte. Según el enunciado del problema, nos dicen que en el proceso 2 no tenemos costos para materiales, por lo tanto, esto es 0. El costo de la mano de obra en el proceso 2 es 1.540.000. Ahí está. Para los IF, 1.230.000. Listo. Y el total acá va a ser la suma. Y vamos a copiar la fórmula, es la suma. Tenemos este costo. Ahora acá, lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que encontrar los costos unitarios y para ello trabajar los costos equivalentes. Ya, lo haremos de otra forma esta vez. A ver. Va a ser, bueno, en este caso, como el costo de materiales es 0, aquí también va a ser 0. Vayamos a analizar esta parte. Va a ser la división de este valor y las unidades que quedan, o sea, las unidades que son equivalentes, ¿no? Es decir, en este caso se han iniciado 10.600 unidades y tenemos en proceso 1.000, pero tiene ciertos grados de avance. ¿Sí? Entonces, en el caso de la mano de obra, el porcentaje de avance es del 50%. Entonces, tenemos 1.000 unidades en proceso multiplicado por el 50%, que es el grado de avance. Y prácticamente estamos haciendo lo mismo que estamos encontrando en ese paréntesis la producción equivalente, solo que aquí ya lo estamos colocando en fórmula, ¿no? Aquí va a ser entonces la división de este monto entre la producción equivalente. Y la producción equivalente es la suma de las unidades transferidas más las que están en proceso. Entonces son 1.000 por su porcentaje de avance. En este caso son CIF y tienen porcentaje de avance del 60%. Tenemos entonces esos costos. Ahora aquí vamos a dar esta fórmula. Ya, esto va a representar los costos propios del proceso 2 nomás. Aquí sí tenemos que encontrar el factor de ajuste que les decía. Y bueno, a ver, analicemos entonces los costos recibidos del proceso anterior. ¿Tenemos costos recibidos del proceso anterior? Sí, tenemos. Y son equivalentes a las 12.000 unidades. Entonces, va a ser igual a las 12.000 unidades por su costo. El costo es este. Sí, entonces tenemos ahí el costo. Y el costo unitario asociado es igual a 481,13. Entonces tenemos ahí los costos recibidos en el periodo del proceso anterior, es decir, los costos recibidos en enero del proceso 1. Bien, entonces acá no tenemos inventarios, ¿sí? No tenemos inventarios. Ajuste por unidad adicional, no. Tenemos un ajuste por unidad perdida, sí. Este ajuste por unidad perdida, entonces va a ser, nosotros en este proceso 2 habíamos perdido 400 unidades y en el proceso 1 hemos perdido 1.000 unidades. Sí, eso es, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, perdidas 1.000 unidades para el proceso 1 y 400 unidades para el proceso 2. Y bueno, ahora lo que tenemos que encontrar es ese ajuste. Y ese ajuste lo vamos a encontrar mediante la resta del costo que va a tener, es decir, el costo tomando en cuenta
la pérdida y el costo sin tomar en cuenta la pérdida. Ya, bueno, les iba diciendo, ¿no? Hasta aquí teníamos los costos del anterior proceso, ahora tenemos que hacer el ajuste. En este caso, en el proceso 2 habíamos recibido las 12.000 unidades y ya habíamos perdido las 400 unidades. Entonces, a ver, habíamos iniciado las 12.000 unidades, ¿sí? Y habíamos perdido 400. Entonces, lo que nos queda son 11.600 unidades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los costos con esta pérdida, ¿sí? Entonces, a ver acá, en ajuste por unidad perdida, vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a tomar en cuenta el costo unitario, ¿sí? Entonces, va a ser la división de... de este valor del costo. Si hacemos nosotros, digamos, la división de este entre las 12.000 unidades, de ese costo entre las 12.000 unidades, va a ser el mismo costo, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es dividir entre el número de unidades reales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se va a distribuir son las 12.000 unidades menos las 400 unidades, entonces 11.600 unidades. Eso es lo que va a ser. Ese es como el nuevo costo, ¿sí? Es lo real, digamos, ¿no? Es la distribución del costo y la división entre el costo y las unidades, las unidades reales, es decir, las unidades que sí se van a producir, son 11.600 unidades. Entonces aquí este factor de ajuste va a ser la resta, ¿no? Va a ser lo que ya tenemos, el nuevo coste menos el coste inicial. Ahí les decía, el nuevo costo menos el anterior costo. Y tenemos ese valor. Por lo tanto, los costos. Bueno, ¿se ha entendido esta parte? Bueno, a ver, a ver, voy a volver a repetir esta parte. Nosotros teníamos en el proceso 2, al inicio, 12.000 unidades. Y nos dice que se ha perdido 400 unidades. Por lo tanto, nos va a quedar al final, o sea, por distribuir 11.600 unidades. Entonces, este costo que tenemos acá es correspondiente a las 12.000 unidades. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el nuevo costo, pero con la pérdida. Entonces, donde dice ajuste por unidad pérdida, tenemos que encontrar esto. Entonces va a ser la diferencia, les decía, entre dos costos. Un costo nuevo, es decir, tomando en cuenta estas pérdidas, y un costo anterior sin las pérdidas. Y acá va a ser el total que está ingresando por las 12.000 unidades dividido entre 11.600 unidades, ¿sí? Hasta ahí tenemos el nuevo costo. Esto es el nuevo costo, ¿sí? Pero ahora lo que queremos hacer es encontrar el factor de ajuste. Y el factor de ajuste, bueno, prácticamente es la diferencia, es decir, cuánto le aumento yo para que para que contemple los costos que se están perdiendo. Entonces restamos este valor y tenemos eso. Y bueno, acá tendríamos que sumar, ya estamos en los costos del proceso anterior, tendríamos que tomar en cuenta todos estos valores si los tuviéramos, ¿no? En este caso solo tenemos dos. Entonces este es el nuevo costo. ¿Sí? Entonces, y este es el costo total. El costo unitario cambia y el costo total no. Bueno, el costo unitario cambia porque tenemos la pérdida de unidades. Ya, entonces hasta ahí ya tendríamos ese factor de ajuste. Ahora aquí habíamos dejado pendiente, aquí habíamos encontrado los costos propios del proceso 2, entonces acá tenemos que encontrar el costo del proceso 2 en realidad, tomando en cuenta los del proceso anterior. Y vamos a sumar los costos del proceso anterior, el total de los costos del proceso anterior, más los costos del proceso actual, correspondientes al proceso 2. Y aquí vamos a hacer lo mismo, este costo unitario más este costo unitario. Y bueno, hasta aquí ya habríamos encontrado los costos. Este es el costo del proceso 2 y este es el costo unitario del proceso 2, ya con los factores de ajuste y demás. Entonces aquí es la parte en donde vamos a ver cómo se va a distribuir de manera análoga al informe de cantidades, pero expresado en costos. Entonces, nos decía que teníamos 10.600 unidades terminadas y transferidas, multiplicado por su costo. Y su costo es este, el del proceso 2. Listo, tenemos ahí. No tenemos terminadas y retenidas. Vayamos al siguiente espacio.
se habían perdido en este caso, ¿cuánto era? 400 y tenemos en proceso 1000. Bueno, como tenemos 1000 unidades en proceso, vamos a multiplicar por su grado de avance, en este caso es del 50%. Bueno, se volvió a cortar, ¿no? Bueno, estoy con mala señal. Ya, ahora sí. Les decía, ya, tenemos las 1000 unidades que están en proceso multiplicadas por, bueno, en este caso, para materiales es 0% el grado de avance. Y aquí vamos a multiplicar por el costo, bueno, que es 0, ¿no? Entonces no tiene mucho caso esto, va a ser 0. Ahora aquí, tomando en cuenta la mano de obra. La mano de obra, entonces va a ser las 1000 unidades en proceso multiplicado por su grado de avance. Aquí sí es 50% y por su costo de mano de obra unitario. Ahora acá, las 1000 unidades en proceso, vamos a multiplicarlas por su grado de avance, que es 60%, y el costo CIF, el costo unitario correspondiente a CIF. Listo, tenemos ahí. Ahora vamos a sumar. Tenemos que sumar este monto, más este monto, más este monto, más este monto, es decir, las unidades que se han terminado transferido, más las unidades que se encuentran en proceso. Y no es igual, ¿no? No es igual, entonces aquí tenemos que acumular el costo del proceso anterior. Entonces aquí las unidades que tenemos en proceso son 1000 por el costo del proceso anterior. Y aquí no hemos tomado en cuenta ahora. La computadora, pero no se conecta. Bueno, podemos ver acá que aún sigue sin igualar, ¿no? Entonces, este costo es el costo del proceso anterior, es decir, el proceso acumulado anterior. Y estamos tomando en cuenta este costo, el costo unitario. Pero en este caso, la idea es tomar en cuenta el costo con el factor de ajuste. Entonces, no va a ser este costo, va a ser la multiplicación de las 1000 unidades por nuevo costo. Y podemos ver acá que ya tenemos, ¿no? Este costo y que es el mismo prácticamente. Entonces, de esta forma ya se puede ver, comparar y ver bueno, que hemos hecho el primer procedimiento, ¿no? Podemos crear. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, sería bueno. Más con internet. No puedo mutear. Ya, bueno, ese ha sido entonces el cálculo cuando tenemos un factor de ajuste. Entonces, en este caso era el caso de las pérdidas. Y tendríamos que encontrar el nuevo caso con las unidades adicionales, ¿no? Es prácticamente el mismo tratamiento. Es la misma idea. Ahora, en conclusión, cuando hemos encontrado los costos del proceso 1, aquí hemos encontrado los costos totales. Estos costos totales están compensando a la pérdida. Es decir, la pérdida era de 1000 unidades, creo, ¿no? Contra la pérdida. Hola, sí, te escucho, Jaime. Se escucha entrecortado. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Así no se ¿Desde qué parte nos escucha? Ahora sí me escucha bien, creo que estoy con fallas en la señal. Sí, ahora sí. Ahora sí se me escucha bien, ya. ¿Desde qué parte se me escuchaba así? Para volverlo a repetir. Desde que he dicho que otros datos adicionales. Ya. Bueno, prácticamente
Esta es la forma de trabajar con el factor de ajuste. En este caso, el factor de ajuste son las pérdidas. Y si tuviéramos en cuenta el factor de ajuste para las adiciones, entonces tendríamos que tomar en cuenta también ese costo, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, cuando tenemos las pérdidas tomadas en cuenta, el costo inicial era de 481,000. Y aquí, si nosotros reducimos las unidades, por lo tanto, aquí vamos a tener un costo mayor, ¿no? Es decir, el análisis es el siguiente. Mira, a ver, si nosotros tuviéramos acá, digamos, 100 unidades, ¿sí? 100 unidades, y tuviéramos una pérdida de 10, entonces tendríamos 90 unidades. Un costo, digamos, ya no, aquí un costo total qué sé yo, a ver, 250. Ya el costo total no cambia si las unidades han perdido. Entonces, en este caso, inicialmente teníamos 100 unidades. Entonces, a ver, este es el costo, sí, el costo total. Este es un ejemplo para que se entienda mejor. Este es un costo total y este es el número de unidades. Sí, entonces tendríamos esto. Tendríamos esta situación. Y si quisiéramos encontrar el costo unitario, tendría que ser mediante la diferencia del costo total, perdón, la relación del costo total, la división del costo total entre las unidades que se han tenido. Entonces el costo unitario va a ser de 2,5. Ahora, si nosotros hemos perdido unidades, el costo cambia. El costo va a ser ahora 250 entre las 90 unidades. Y por lo tanto, miren, el costo aumentó. Es lo que está pasando acá. Pero ahora, si nosotros tuviéramos, este es el caso en el que hay pérdidas y hay un factor de ajuste. Y este factor de ajuste que estamos encontrando simplemente es la diferencia entre ellos. ¿Sí? Este es el costo nuevo y este es el costo anterior. Entonces, el factor de ajuste en este caso es la diferencia del nuevo costo menos el anterior costo. Y ese es el anterior costo, el factor de ajuste que vendría representado acá. Ahora, si nosotros tuviéramos el caso en el que se adicionan unidades, digamos que se adicionan 20 unidades, entonces las unidades van a ser 120. Ahora pueden ver que el costo unitario bajó. Entonces aquí va a haber un factor de ajuste negativo, ¿sí? Es decir, el inicial menos el final. Perdón. El factor de ajuste en este caso, bueno, estoy haciendo aquí el mayor con el menor, pero como habíamos hecho anteriormente, es la diferencia que se tiene que tomar en cuenta, el factor de ajuste. En este caso es un valor negativo. Tendría que ser el nuevo costo menos el antiguo costo, y en este caso es negativo. Entonces, si hubiesen unidades adicionales, lo que tendríamos que tomar en cuenta es un factor de ajuste negativo, es decir, que el nuevo costo va a reducir, eso quiere decir, ¿sí? Si tuviéramos el caso de unidades adicionales. Pero en este caso estamos tomando en cuenta pérdidas. Entonces, como hay pérdidas, hay que hacer el factor de ajuste. Ahora, entendiendo un poco más el concepto, el costo del proceso 1 y está tomando en cuenta la pérdida. Si bien nosotros acá, al encontrar este costo total en cuanto a los materiales, mano de obra y cifras, estos valores nos está dando el enunciado y podemos encontrar un costo total. Al nosotros encontrar el costo unitario que estamos diciendo cómo se va a distribuir este costo total de materiales entre las unidades equivalentes al final. Nosotros, en este caso, solamente estamos tomando en cuenta las que se han transferido, es decir, las que se han terminado y transferido, y las equivalentes en cuanto a los que se encuentran en proceso. Pero no estamos tomando en cuenta las 1000 unidades que se han perdido, pero lo está compensando. Es decir, si aquí nosotros, a ver, esto sería el costo entre ¿cuánto era aquí? Los que estaban en proceso los que estaban en proceso son 2000, ¿sí? Las unidades equivalentes serían la suma de las unidades terminadas y transferidas más los 2000 que se encuentran en proceso por su grado de avance, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Miren, eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, si nosotros acá, a ver, voy a hacer lo mismo acá para que se pueda apreciar. Son las 12.000 unidades más el costo dividido
entre las unidades equivalentes. Prácticamente estoy haciendo lo de las unidades equivalentes en la fórmula. Sí, es solamente eso. Las unidades terminadas y transferidas más las que se encuentran en proceso. En este caso es mano de obra. El porcentaje de mano de obra es 80%. Y listo, eso estamos encontrando ahora. Sí, simplemente eso. Estoy haciendo esto. Acá tenemos de nuevo, ¿no? El costo entre el total. Entonces va a ser 12.000 más las que se encuentran en proceso por su porcentaje de avance. Listo, ahí estamos. Este es el valor suma. Ahora sí, acá nosotros tomamos en cuenta, por decirles, la pérdida, que son las 1000 unidades. A ver, aquí más voy a hacer esto. Más las 1000 unidades. Miren, el costo ha cambiado. Antes el costo era 481.000. ¿Sí? Era un costo más alto. Y es porque estaban siendo compensados la pérdida de las 1000 unidades. Ahora no se está compensando, ahora estamos diciendo que todas se han terminado y transferido, no ha habido pérdidas. Eso estamos diciendo ahora. Si digamos, al sumarles estas 1000, estamos diciendo que se han terminado y transferido las 13.000 y estaría mal. Bueno, porque hay pérdidas. Entonces, como hay pérdidas, este costo no tiene que tomar en cuenta estos 1000, es como que si hubiese desaparecido. ¿Sí? Entonces, bueno, ha desaparecido pues prácticamente. Y bueno, a ver, voy a volver atrás. Miren, el costo, sin tomar en cuenta las 1000 unidades, es 481.000. Y este costo es más alto porque está compensando las unidades que se han perdido. ¿Sí? Entonces, en el costo 1, en el costo del proceso 1, se está considerando ya esta pérdida. Y lo mismo acá, pero acá como ya, bueno, acá en el proceso 2, y ya tenemos el porcentaje de ajuste. Este factor de ajuste es correspondiente a las pérdidas que se han hecho en el proceso 2. Habíamos dicho que por concepto tenemos pérdidas en el proceso 1, no las vamos a tomar en cuenta. No vamos a tomar en cuenta, perdón, el factor de ajuste. Bueno, que prácticamente es la diferencia. No vamos a tener este ajuste. Ya en el proceso 2 y en el proceso 3 sí vamos a tener el factor de ajuste. Entonces acá habíamos encontrado los costos correspondientes a las 12.000 unidades. ¿Sí? Este es el costo de las 12.000 unidades. Son las 12.000 unidades multiplicadas por el costo unitario. Y el costo unitario que se está asumiendo en el proceso, es decir, haciendo el proceso acumulativo, está expresado por esto, ¿no? Ya habíamos dicho acá que vamos a tener un factor de ajuste de 16,59, que prácticamente es lo que tenemos que aumentarle por la pérdida de las 400 unidades en el proceso 2. Y entonces el proceso correspondiente viene acá. ¿Sí? Bueno, les vuelvo a repetir, con esta tablita de acá, con esta sección, prácticamente ya habíamos encontrado los costos, tanto totales como unitarios para el proceso unidos, y la sección de abajo es para comprobar si se ha hecho bien. Y bueno, estos serían los resultados. Ese sería el costo solo del proceso 1 total. Este sería el costo solo del proceso 2 total y sus costos unitarios asociados. Bueno, si alguien tuviese una duda, algo, estoy dispuesto a explicarles. ¿Alguna pregunta, tal vez? Entonces, voy a asumir que se ha entendido bien. Y bueno, ya les he explicado cómo es el factor de ajuste cuando hay pérdidas y cuando hay adiciones. Y es lo mismo acá, ¿no? Esta parte es para ver cómo se está distribuyendo los costos y si vemos son los mismos, por lo tanto hemos hecho de buena manera. Y ya con esto ya estaríamos, bueno, ya pueden hacer la práctica 2, perdón, la práctica correspondiente a costeo por procesos. Dentro de esta práctica, me acuerdo, pero uno de los dos ejercicios que están en la parte práctica es correspondiente a un examen pasado. Bueno, es el que normalmente suele entrar, digamos, ¿no? Es la misma idea, entonces les recomiendo que la practiquen si es que, bueno, ya van a entrar tal vez a su examen. Todavía no me ha dicho nada el ingeniero, pero es muy probable. A ver, aquí hay una preguntita. No se escucha bien, hay mucha interferencia. Creo que la interferencia es por
con mi señal. Bueno, pueden escribir entonces por el chat si se entendió bien todo. A ver, si no pueden hacer preguntas por el chat, ¿no? Sí, disculpe, el ejercicio 1 de la anterior guía, el de la práctica, yo lo resolví sin pérdidas porque no vi pérdidas. Y bueno, lo voy a revisar ahora mismo, pero quería preguntarle si, a qué cifra o cuál puedo poner cuando nos da los incisos de cuál es el costo de cortar una camisa, cuál es el costo de coser una camisa. Eso no he entendido porque después todas las tablas las dos tablas las hice, entonces me ayudaría Ya, mucho si me respondes eso. ya. A ver, analizando su guía, voy a revisar la práctica. Denme un momentito, a ver. Mm, A ver, respondiendo a ver, tu pregunta, nosotros normalmente tenemos procesos en este caso, ¿no? No he revisado bien el ejercicio 1, pero bueno, si nos pidiera, digamos, ¿no? ¿Cuál es el costo de coser una camisa o cuál es el costo de cortar una camisa? Si, entonces lo lógico sería analizar y decir, ¿cuál es el qué departamentos estamos manejando, ¿no? Es decir, si tenemos el departamento de costura y el departamento de cortado, entonces prácticamente estos serían los costos, pues porque estamos produciendo, aquí como puedes ver, encontramos los costos totales y los costos unitarios. En este caso no nos dice qué producto sea, pero a ver, analicemos y pensemos que fuese camisas en este caso y que este fuese un departamento, digamos, el de cortado y aquí el de costura. Entonces el costo de costurar, bueno, el de cortar una camisa sería 481,14 y el de costurar 746. Prácticamente sería así. Ay, está bien, sí, gracias. ¿Alguien más tuviese alguna duda? ¿Algo que preguntar? Sí, a ver, analizando el ejercicio 1, bueno, el ejercicio, la pregunta 6 de la práctica, dice una empresa dedicada a la producción y tiene dos procesos, corte y costura, ¿sí? Entonces, si te preguntan cuál es el costo de corte, entonces es el costo unitario del departamento de corte. Prácticamente es eso. Sí, es lo que les estaba diciendo anteriormente. Y ya, entonces, si no tienen dudas ni comentarios, voy a subir el video a la plataforma. Igual está el video 1 de la clase pasada. Y bueno, la práctica ya va a ser para el próximo martes. Y ya pueden hacerla, ¿no? Ya está esta parte de los ajustes. Sí, tengo otra pregunta, perdón. Es sobre lo que nos mencionaba de los costos unitarios que ya tenemos ahí. Y Ujú. si nos pregunta cuál es el costo total, ¿yo debo sumarlos manualmente o ya nos muestra la tabla el costo total de por ejemplo, un producto terminado? Ya. Así, cuando veíamos teoría en la anterior clase, pues no sé si recuerdan, les mostraba que de proceso a proceso los costos se van a ir acumulando. Entonces, en resumen, cada proceso tiene sus costos propios, es decir, el costo del proceso 1 propiamente, el costo del proceso 2 propiamente, pero el costo 2 es la suma del costo 1, es decir, del costo del proceso 1 más los costos del proceso 2. Eso va a ser los costos del proceso 2. Miren acá, podemos ver, ¿no? Los costos del proceso 2 son solamente estos. A ver, lo voy a pintar de otro color. Estos son los costos del proceso 2. ¿Sí? Estos son correspondientes a los materiales, a la mano de obra y a los IF. Y esos son los totales. Pero esto solamente es de los costos del proceso 2. Acá lo que tenemos que hacer es sumarle los costos del proceso anterior. Entonces los costos del proceso anterior van a estar expresados por esta otra parte, por esta otra sección. Y por lo tanto acá,
en el proceso 1, como no ha habido un proceso anterior, bueno, pues por eso no estamos sumando, pero bueno, siempre pasa así. En el proceso 1 no tenemos un proceso anterior y por lo tanto no tenemos que acumular. En este caso, el costo del proceso 1 es 662.000. Bueno, 6.620.000, perdón. Y el costo unitario del proceso 1 son 481.000, perdón, 481,14,13. Esos son los costos. Ahora, el costo 2, estamos entendiendo que son los costos propios del proceso más los costos del proceso anterior. Entonces, si digamos, ¿no? Estuviéramos preguntando estas preguntas. A ver, una primera pregunta, ¿cuál es el...? Y asumiremos que de paso esto es el costo, el departamento, a ver, cómo está esto es similar, análogo, ¿no? Digamos que sea corte y esto que sea costura. Así, listo. Entonces nos dicen cuál es el costo de cortar una camisa, ¿no? Nos preguntaban, entonces va a ser 481,13. El costo de cortar una camisa. Ahora, ¿cuál es el costo de cortar? Perdón, de costurar. Nos dicen cuál es el costo de costurar la camisa. En este caso, la camisa va a pasar del departamento de corte al departamento de costura. Y el solo hecho de hacer la operación de costura, el costo unitario es de 248. Entonces, costurar una camisa nos cuesta 248. Pero en sí, ya, o sea, si se nos dicen ya, entonces, ¿cuál es el costo de una camisa con corte y con costura? Entonces ya viene acá 746,28. Esas serían las respuestas. Y no sé cuál es el costo unitario de todo el proceso, de todo en realidad, ¿no? O sea, tomando en cuenta todos los procesos que pueden haber, es simplemente el costo del último proceso que tengas. Eso es acumulativo de los anteriores procesos. Ok, gracias, Auxi. Ya, no hay por qué. Bueno, entonces aquí quedaremos. Aquí hemos terminado la clase de hoy, chicos. Gracias por la participación.